Desde la REM de APRESID trabajamos hace 15 años uniendo productores y especialistas para mejorar en el manejo de plagas. Este es nuestro podcast, Integrando Manejos. Hola, soy Nicolás Bronsovich de INTA y agradezco la oportunidad. Me ayudaría mucho, me ayuden a reflexionar sobre el dilema entre la percepción social que hay sobre nuestros sistemas y la desafiante realidad productiva a la que nuestros sistemas están sujetos, concretamente cuando pensamos en el gran impacto negativo que tienen las plagas. Soy Maximiliano Cueto, trabajo en el equipo de estrategia de producto de Bayer y me gustaría tener una mirada sobre cómo la intensificación de las rotaciones y la optimización del uso de insumos de la mano de las herramientas de agricultura de precisión impactan en el manejo de plagas dentro de los sistemas productivos. Hola, soy Florencia Moresco, coordino los proyectos de carbono de APRESID y me resulta muy interesante en este episodio poder comprender cómo se puede abordar la protección de cultivos, el manejo de adversidades y la reducción del impacto ambiental desde una mirada más sistémica. Esto es Integrando Manejos, el podcast de REM. Soy Marcelo Torres, actual presidente de APRESID y miembro de la regional Juan Manuel Fangio de Mar del Plata. Y hoy vamos a tener un episodio algo diferente a los demás. Este año REM cumple 15 años y he de destacar la evolución que ha tenido el programa. Nació como un programa que monitoreaba la dinámica de resistencia de malezas en todo el país a un programa que hoy integra también el manejo de otras adversidades como insectos, enfermedades y también una mirada de hacerlo desde el sistema, aplicando conceptos y criterios interdisciplinarios como mantener nuestros campos verdes y vivos la mayor cantidad de tiempo posible, promoviendo las rotaciones diversas, el uso de cultivo de servicio. Entonces, con esta mirada sistémica, REM ha evolucionado en estos 15 primeros años de vida. Por eso vamos a tener un podcast muy especial, donde vamos a hablar de esto, de interdisciplina, multidisciplina y de mirada sistémica. Para intercambiar sobre esto, invitamos a Fernando Andrade. Fue un destacado investigador de INTA y CONICET y titular de Ecofisiología de Cultivos y profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirigió más de 50 estudiantes de posgrado y publicó internacionalmente más de 130 trabajos científicos. Recibió numerosos premios, entre los que se destacan Investigador de la Nación en el año 2020. Actualmente asesora a organizaciones y empresas manteniendo un estrecho y activo vínculo con APRESID. Para la institución y para el programa REN es un honor contar con él para este episodio de Integrando Manejos. Ahora sí, Fernando, para comenzar, ¿qué impacto tuvo en la humanidad la aparición de la agricultura? Bueno, ante todo, gracias Marcelo y gracias la gente de comunicación por esta invitación y la posibilidad de estar acá con ustedes. ¿Qué impacto tuvo en la humanidad la aparición de la agricultura? Durante muchísimo tiempo éramos nómades, éramos recolectores, cazadores, y si uno a través de todo ese tiempo mira la cantidad de innovaciones, las innovaciones eran muy poco frecuentes. Sí las había, herramientas cada vez más precisas, el control del fuego, pero hubo un evento que fue crucial, que fue el comienzo de la agricultura. Después de la última glaciación, las temperaturas subieron y empezaron a abundar en algunas regiones pastos que fructificaban abundantemente en la primavera. Los humanos aprendimos a recolectar estos granos que eran de los antecesores del trigo, del centeno, de la cebada, en el caso de China del arroz. Y una vez que los recolectábamos y los teníamos acumulados, ya no podíamos, los que hacían esto ya no podían moverse, ya no podían desplazarse como lo hacían anteriormente. Esto fue el comienzo de la agricultura, porque después aprendimos a sembrar esos granitos y a cosecharlos. También vino junto con la domesticación de los animales. Y estos surgieron así los primeros pueblos, las primeras ciudades, las primeras civilizaciones. Lo que trajo algunos problemas, ¿no? Como enfrentamientos y guerras entre las civilizaciones que desconocían un origen común que habían tenido a través de migraciones de los seres humanos. También por estar más hacinados, más enfermedades. Pero produjo algo que fue único, que fue la posibilidad de que muchas de las personas de esas civilizaciones tuvieran ocio creativo. Y entonces, al tener más tiempo para pensar, por lo menos algunas de las personas,
la frecuencia de innovaciones se aceleró notablemente. Y si uno mira la historia, puede ver cómo surge la rueda, el arado, los metales. Los griegos empiezan a cuestionar los mitos ancestrales con el poder del razonamiento. Y luego de un letargo transitorio de la Edad Media viene el Renacimiento, en el siglo XVI, que es el renacimiento de las artes y de la ciencia. Surge el método científico. El método científico significa formular leyes y teorías cada vez más precisas que expliquen y predigan el desenvolvimiento de la naturaleza. Y así aumentamos el conocimiento que teníamos sobre cómo funcionaban las plantas. Algunos experimentos nos empezaban a dar indicios de que las plantas tomaban dióxido de carbono de la atmósfera. Más adelante que tomaban nitratos y lo reducían y formaban así las proteínas. Y bueno, y vino Malthus. Y Malthus decía que la población crecía en una proporción geométrica, mientras que la producción de alimentos en forma aritmética. Y siguiendo un poco esa línea, confirmando esa línea, Pasteur, cuando descubre que muchas de las enfermedades humanas están producidas por microorganismos que se transmiten de persona a persona, eso produjo una revolución en la medicina y redujo enormemente la tasa de mortalidad, principalmente la tasa de mortalidad infantil. La población empezó a crecer a una tasa altísima. Entonces, Malthus estaba muy vigente. Pero vino la Revolución Verde que se basó en una fuente nitrogenada relativamente barata a través del proceso de Haber-Bosch, que se había descubierto anteriormente en el siglo XX, y los semienanos de Borlow, cultivares más petizos que toleraban las altas dosis de fertilizante, sin volcarse. Bueno, esto produjo una revolución y permitió alimentar a la población que crecía a una tasa altísima, pero la producción de alimentos, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, aumentó más que proporcionalmente que la población. Por supuesto, sigue habiendo una importante cantidad de personas desnutridas, pero la Revolución Verde fue un evento de innovación agrícola notable que permitió mantener una alimentación de una población creciendo a una tasa muy, muy alta. Qué interesante, Fernando, todo lo que trajo la agricultura como beneficio para la humanidad, y no puedo dejar de hacer esta reflexión, que es cierto y que es así, pero que en los tiempos actuales qué desconexión hay con la naturaleza y con el origen de los alimentos, ¿no? Como nos pasamos del otro lado, digamos, ¿no? De estar cazando y recolectando, inmerso en la naturaleza, a ahora que muchas de las poblaciones urbanas no tienen mucho contacto con la naturaleza, con cómo se producen los alimentos, que como efecto totalmente contrapuesto con lo que vos nos estás contando, aún así con todos los beneficios que trajo la agricultura para la evolución del conocimiento, del confort y todo lo que bien dijiste. ¿Cuáles han sido los principales efectos de la agricultura en el ambiente? ¿Qué grandes desafíos enfrentamos hoy en un mundo que demanda más alimentos y menos impacto ambiental? Como les decía, la producción de alimentos creció en la segunda mitad del siglo XX a una tasa mayor que la población. Eso fue muy positivo. Pero hubo algunos aspectos no tan positivos que hay que tratar de revertir. Por ejemplo, la agricultura, a través de la emisión de gases de efecto invernadero, contribuye a menos de un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Pero la agricultura más el cambio de uso de la tierra tiene un impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Y dentro de eso, Argentina produce menos del 1% a nivel mundial de los gases de efecto invernadero. Los grandes protagonistas ahí son China, India, Estados Unidos. Y estos aumentos de los gases de efecto invernadero produjeron un aumento de la temperatura de 1,1 grado desde el comienzo de la era industrial. Y esto está asociado con eventos extremos, mayor frecuencia de eventos extremos. Las zonas secas son más secas, las zonas húmedas son más húmedas. Y esto compromete la futura producción. Hay zonas que se están desertificando, hay zonas que tienen altos riesgos de inundación. Otro aspecto es la deforestación. Originalmente había 6.000 millones de hectáreas de bosques, hoy hay 4.000 millones de hectáreas de bosques, o sea, hemos perdido un tercio. Y la deforestación produce un aumento de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos frágiles expuestos a procesos erosivos y excesos hídricos, porque un cultivo consume menos agua, bastante menos agua que un cultivo, y sobre todo si es un monocultivo o un cultivo solo anual, y eso produce erosión, inundación, salinización, contaminación.
El tema de la contaminación puede ser con el uso de fertilizantes que estuvo asociado a ese proceso de la Revolución Verde y de plaguicidas. Argentina, por ejemplo, usa la mitad aproximadamente del promedio mundial por hectárea de fertilizante, pero utiliza más plaguicida que el promedio mundial, principalmente se debe a herbicidas y principalmente al herbicida glifosato, lo que está asociado con la no labranza y el control químico. También la agricultura produce la degradación de los suelos, ¿no? Unas 5 millones de hectáreas por año a nivel global se pierden por distintos procesos, erosión, desertificación, degradación físico-química, por ejemplo, pérdida de fertilidad, compactación, etc. La siembra directa en Argentina frenó los procesos graves de erosión, ¿sí? Pero como vamos a ver después, esto tiene que estar asociado con otras tecnologías. Y por último, en cuanto a los efectos, es el alto consumo del uso del agua azul que se extrae. La agricultura consume a nivel global y en Argentina entre 70 y 74% del agua azul que se extrae va para fines agrícolas y ganaderos. Y en Argentina solo el 5% de la superficie se riega, lo que es menor al 20% del nivel global. O sea, a nivel global es un 19% superficie regada, en Argentina es un 5%. Y me planteaba de los desafíos. Bueno, los cálculos que habíamos hecho, que están en el libro, es que entre el 2018 y el 2050 la producción de alimentos tiene que aumentar un 47%. Si actualizamos al día de hoy, al 2025, o sea, entre el 2025 y el 2050, con una progresión lineal, nos indica que tenemos que aumentar un 35% la producción de alimentos. Y esto se debe por el crecimiento poblacional y por la mejora del poder adquisitivo de la población, que cuanto más aumenta el poder adquisitivo, consumen más carne y se necesita mucho grano para producir la carne. Este valor de 35% depende de acá a futuro si podemos regular pérdidas y disminuir pérdidas y desperdicios, y si de alguna manera regulamos la calidad de la dieta para que no sea tan rica en carne, ¿no? Cuando nosotros tomamos las estimaciones que hacíamos 2 décadas atrás y vemos la producción de hoy, esas estimaciones eran correctas y se están cumpliendo. Entonces, el gran desafío que tenemos es desacoplar la producción del impacto ambiental. Hasta ahora vienen acopladas. Más producción con la Revolución Verde sobre todo, más impacto ambiental, como mencionamos en todas esas variables que mencionamos recién. El gran objetivo que tenemos ahora es seguir satisfaciendo las demandas crecientes de la población, pero desacoplándolo del impacto ambiental, es decir, lograr una agricultura sostenible. También ahí destaco, gracias Fernando, la importancia de tener indicadores de triple impacto, ¿no? Porque, como bien dijiste vos, necesitamos acompañar una demanda creciente desacoplándola del impacto ambiental, ¿no? Entonces tenemos que tener indicadores de productividad que nos digan que podemos acompañar esa demanda, indicadores de impacto ambiental, y también indicadores sociales, porque de alguna manera tenemos que desarrollar a los territorios, a las personas, ¿no? Y cuidando el ambiente y otra vez acompañando la demanda creciente. Y estos indicadores de triple impacto deberían estar consensuados entre los actores, entre los países, para poder tener discusiones de calidad, ¿no? Intercambio de calidad. Y también lo que vos destacás mucho, los modelos de interactivo e innovación, ¿no? Donde los productores, la ciencia, las tecnologías estén trabajando juntos en ver cómo hacemos esta transformación de la agricultura. ¿Qué estrategias crees que son claves para lograr una agricultura sostenible? ¿Cómo influyen las tecnologías de procesos, como la siembra directa y la protección de cultivos, para enfrentar estos desafíos? Habíamos dicho que hay un desafío de incrementar la producción de alimentos para satisfacer las futuras demandas. Esto se puede hacer con aumento de la superficie cultivada, pero hay un consenso general en la ciencia que esto no es conveniente debido a lo que ya dijimos de los gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y los excesos hídricos que se producen al deforestar. De todas maneras, acá hay un tema bastante álgido porque Europa y Estados Unidos ya deforestaron, ¿no? El consenso es que tenemos que aumentar la producción por unidad de superficie y unidad de tiempo. En el caso de Argentina, que aplicamos poco fertilizante, en el caso de fertilizantes tenemos que por lo menos hacer que los balances no sean tan negativos, ¿no? Pero lo más importante, más que tecnología de insumos, son aquellas tecnologías que me permiten aumentar la eficiencia de uso de recursos e insumos, reducir el impacto ambiental,
sustituir insumos externos de síntesis química y evitar la degradación del ambiente, la degradación del suelo y la degradación del ambiente. Esto nos da los beneficios globales, que en función de los aspectos negativos que habíamos mencionado anteriormente, pero también da beneficios al productor, porque el productor tiene suelos más resilientes, con más porosidad, mejora la infiltración, la fertilidad, menos contaminación y acceso a mercados. Para lograr este objetivo de estas tecnologías que aumenten la producción y reduzcan el impacto ambiental, tenemos tecnologías duras novedosas, asombrosas, ¿no? Ingeniería genética, el mejoramiento genético, la robótica, la informática, la satelital, la inteligencia artificial. Pero siempre pongo énfasis en que son muy importantes las tecnologías de procesos, las tecnologías que se basan en conocimiento, el conocimiento del ambiente, de cómo funciona un cultivo, cómo es la biología de las plagas, cómo son las complejas interacciones dinámicas entre los componentes del sistema. Eso nos tiene que orientar en los procesos de producción, como el manejo de los suelos, las rotaciones, el manejo de cultivo, la intensificación de la secuencia, el manejo integrado de plagas. El manejo del suelo tenemos la siembra directa, que frena procesos erosivos, como habíamos dicho, que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero comparado con la labranza convencional, que aumenta la eficiencia de uso de recursos e insumos, por ejemplo el agua. Las rotaciones, que al diversificar logramos estabilidad y menos riesgos, logramos mayor eficiencia de uso de recursos y cortar con las rotaciones ciclos de adversidades. La intensificación de la secuencia para captar más radiación y aportar carbono al suelo, para captar más agua y reducir excesos hídricos donde los hay, para competir a través de la cobertura verde más con las malezas, proteger el suelo, y el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas son tecnologías de procesos que consisten en disminuir la incidencia de la adversidad biótica a través de, por ejemplo, cultivares resistentes, a través del manejo de la fecha de siembra, de rotaciones que corten ciclo de enfermedades o malezas, o de insectos, cultivo de servicio e intensificar la secuencia para competir con las malezas. Disminuir la incidencia de la adversidad, pero luego usar criterios biológicos, agronómicos y económicos para establecer umbrales si es necesario o no es necesaria la aplicación. Y finalmente, decidida la aplicación, hacer una aplicación eficiente y segura. Sí, y destacar de vuelta el carácter evolutivo del conocimiento, ¿no? Vos lo que dijiste en APRESID, empezamos trabajando en siembra directa para prevenir problemas de erosión hídrica, empezaron a aparecer otros problemas, la compactación de suelo, aparición de malezas resistentes. Entonces tuvimos que trabajar con tener sistemas verdes y vivos la mayor cantidad de tiempo posible, rotaciones diversas, en la incorporación del cultivo a servicio, ¿no? Como que vamos aprendiendo, y también vos siempre decís la convergencia de las tecnologías, ¿no? La tecnología que nos permite la inteligencia artificial aplicada a las aplicaciones selectivas, ¿no? También la geoposicionamiento de la información, la capacidad de gestionar todos esos datos, los sensores, ¿no? Cómo todo eso va cambiando y nos va permitiendo en el tiempo, evolutivamente, ir aprendiendo más. ¿Y por qué crees que es fundamental adoptar una mirada sistémica cuando pensamos en agricultura y alimentación? En la medida que avanzamos en el nivel de complejidad del sistema, desde lo molecular, pasando por la célula, por los tejidos, los órganos, la planta, el cultivo, los sistemas de cultivo y los sistemas, los agroecosistemas, las interacciones se magnifican y multiplican y los factores individuales se diluyen. Priman las interacciones entre esos elementos, pero además las interacciones con el ambiente. Las tecnologías tienen que ser consideradas de manera conjunta, teniendo en cuenta sinergias, compensaciones e interacciones con el ambiente. Hay muchos ejemplos sobre cómo se hace más complejo un sistema en la medida que trepamos en la escala de complejidad, ¿no? Y cada situación requiere de investigación adaptativa. Y algunos ejemplos más particulares, por ejemplo, la siembra directa, y como vos mencionabas recién, la siembra directa no es la siembra directa, es un sistema de siembra directa, porque interaccionando con adecuadas rotaciones, con adecuada intensificación de la secuencia en función del ambiente particular, con el manejo integrado de plagas, con una fertilización eficiente, eso hace un sistema de siembra directa, porque siembra directa con monocultivo de soja genera un deterioro, del ambiente.
Entonces tenemos que hablar de sistema, considerando todas las interacciones y las sinergias, y que todas estas son a su vez función de los ambientes particulares que estamos considerando. Y, por ejemplo, la aproximación biológica para controlar malezas, que también mencionaba recién, a través de más cobertura, siempre vivo, siempre verde, competir más con las malezas, y hacer al cultivo más agresivo con las malezas a través del manejo de la densidad y el espaciamiento entre hileras, por ejemplo. Pero es interesante en la mirada sistémica ver cómo todas estas tecnologías más de aproximación más biológica se pueden sinergizar y complementar con estas notables tecnologías de aplicaciones dirigidas que hoy las tecnologías duras novedosas nos brindan. Entonces, siempre tenemos que tener esa mirada sistémica cuando analizamos esta problemática. Y cuando escalamos en los niveles de complejidad en el análisis, ¿no? La importancia de que nadie tiene el conocimiento total para entenderlos, y la importancia recién un poco antes del podcast estábamos hablando de la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina, y la importancia, yo te escuché decir esto también a vos, la importancia de las habilidades blandas en los investigadores, más allá de su conocimiento científico, que permiten integrar estos sistemas multidisciplinarios, ¿no? Tan complejos. Y en ese punto, y en todos en general, ¿sentís que somos lo suficientemente innovadores y abiertos para enfrentar estos desafíos? ¿Por qué crees que es tan necesaria la colaboración entre disciplinas, sectores? ¿Cuál es tu mirada de eso? El ser humano es por naturaleza innovador. Es lo que nos permitió evolucionar como especie. La innovación es inevitable porque es una característica nuestra que se potenció con el ocio creativo de la agricultura. Es impredecible porque al ser creatividad es muy difícil poner en la ecuación lo que va a pasar. Pero es acumulativa, direccional, va en una dirección y una innovación lleva a la otra. Pero además es exponencial y muchas veces disruptiva. Y es exponencial porque lo que nosotros creamos a través, después de la tecnología y de la innovación, retroalimenta nuestra capacidad innovadora. O sea, hay sinergias entre las distintas tecnologías, y eso retroalimenta nuestra capacidad innovadora. En cuanto a la colaboración, o sea, innovadores somos innovadores. En cuanto a la colaboración, también somos colaboradores. Nuestros ancestros pudieron evolucionar porque colaboraban entre sí. Eso permitió la evolución. Los problemas que ahora enfrentamos, como mencionaba, son sistémicos y complejos. Por eso la importancia de la integración de investigación, extensión y comunidad, que incluye a los productores, las empresas, las organizaciones, los políticos, para conformar sociedades que aprenden hacia la virtuosa articulación de personas, visiones y disciplinas. Y ahí viene la interdisciplina que mencionabas. Porque cuando a investigación nos estamos refiriendo, lo más importante es el componente de interacción, que es la suma de los componentes individuales en cuanto a actores, visiones y disciplinas. Es otro orden de magnitud la interacción. Y ahí, en esta interacción de investigación, extensión y comunidad, necesitamos el rol de la ciencia para dar rigurosidad, para moderar emociones, creencias e intereses que muchas veces priman en los planteos y discusiones. Y acá es importante diferenciar lo que es ciencia, rigor, versus pseudociencia, que acumulan coincidencias y descartan contradicciones. Y es importante el rol de la extensión para generar espacios de articulación de calidad y tener en cuenta en esto el poder del diálogo, pero ese diálogo para aprender, no para imponer. Y para lograr esto necesitamos la educación. La educación es fundamental, tanto para el progreso individual como para el progreso colectivo a través del diálogo, la colaboración, el respeto y la empatía. Para que ambos, tanto el progreso individual como el progreso colectivo, apoyen este modelo interactivo de innovación, de investigación, extensión y comunidad. Hay un libro del 2012, hay dos libros del 2012, uno de Diamandi se llama Abundancia, en función de lo que previenen que va a pasar. Otro de Hildy se llama Escasez, en función de lo que previenen que va a pasar. Los dos tienen sus argumentos, abundancia, escasez. Nos vamos a poner a trabajar todos para lograr solucionar estos problemas. Tenemos la capacidad de innovación y tenemos la capacidad de colaboración, pero para eso tenemos que juntos trabajar.
Porque esa capacidad de colaboración se da cuando identificamos a alguien como nuestro grupo, pero somos muy agresivos cuando nos marcan un grupo distinto o otro grupo adversario. Entonces, abundancia o escasez, ¿cuál será nuestro escenario? Yo creo que va a depender de cómo usemos la tecnología y va a depender esa maravillosa capacidad de innovación que tenemos y de cómo podamos colaborar. Eso nos va a dar la posibilidad si vamos a lograr un mundo más sostenible o si no vamos a lograrlo. Qué espectacular, Fernando. Sí, también citando algún libro, los libros de Harari, ¿no? Que hablan de que de alguna manera lo que le permitió al hombre ser la especie dominante hoy versus los otros seres vivos que nos acompañan en el planeta, de alguna manera esa posición dominante, a veces abusiva también, ¿no? Respecto a la naturaleza, y tenemos que trabajar en eso fuertemente, y respecto también de otros grupos de personas, ¿no? A veces entre nosotros, pero establecer estas redes colaborativas fue fundamental para la evolución del hombre, ¿no? Y ahí fue clave la visión compartida, ¿no? Y el uso del lenguaje es lo que nos permitió establecer redes amplias. Yo creo que hoy estamos en una encrucijada que es tan complejo el sistema que tenemos que ser capaces de construir redes todavía más amplias. Simplemente hablando de lo que es la comunidad agroalimentaria, ¿no? Hay las tecnologías digitales, la biotecnología, la economía, la agronomía, ¿no? Cómo la geopolítica, cómo podemos construir esos espacios colaborativos que tengan en cuenta todas estas miradas. Uno lo que ve cuando viaja y va a algunos sitios, como por ejemplo las cumbres de cambio climático, que ve que muchas veces el conocimiento está, pero lo que nos traba es la construcción de estos espacios y esta visión compartida. Muchas veces estas agendas están atravesadas por intereses políticos y que traban mucho las conversaciones y la búsqueda del bien común, ¿no? y del cuidado de nuestra casa común, que es el planeta. Así que, bueno, ha sido un lujo tenerte, Fernando, realmente. Me quedaría un rato largo charlando. Por suerte lo podemos hacer fuera del aire y lo venimos haciendo seguido. Para la institución, para Presid, para REM, un placer tenerte acá. Un lujo. Te dejo el cierre y agradecido que hayas compartido este podcast tan especial con nosotros, con una mirada tan sistémica. Gracias, Marcelo. Bueno, el agradecido soy yo y coincido con lo que dijiste, con lo que expresaste. Y les recomiendo leer el libro El poder de las palabras de Sigman, ¿no? En donde él demuestra cómo el diálogo, pero el diálogo para aprender, no para imponer, cómo logramos mejorar y alcanzar metas si dialogamos y colaboramos. Eso sumado a nuestra notable capacidad innovadora, nos da una visión que se puede, el tema es si queremos, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Fernando. Un placer tenerte de vuelta en el podcast. Un placer. Y Marcelo, déjame decir algo más. Cuando me convocaste para charlar, para ayudarlos en algunos temas, y conocí lo que hace APRESID, aplican el modelo interactivo de innovación de una forma notable, ¿no? Lo que es las chacras de APRESID, lo que son los programas, lo que son las regionales, cómo este modelo de interacción lo están llevando. Vos apostás a más, a profundizarlo, pero creo que es el camino, ¿no? Sí, nuestro desafío es, digamos, la dimensión horizontal, es decir, tratar de que estos modelos interactivos de innovación ya trasciendan las fronteras, trasciendan los territorios, las regiones, y haya una mirada global de los desafíos de la agricultura y de la necesidad de crear los modelos interactivos de innovación, y un desarrollo vertical, ¿no? Donde uno puede integrar a toda la cadena, ¿no? Del productor al consumidor, la industria, ver cómo podemos trabajar todos con indicadores consensuados, duros, científicos, que nos permitan ver en la dirección que estamos yendo. Bueno, Fernando, de vuelta, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, Sumitomo Chemical, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.